matrimonio, con lo que tiene que ver con la familia y la importancia que esto reviste en estos tiempos tan difíciles y tan peligrosos que estamos viviendo, y que, como ustedes bien saben, aleluya, se están dictando reglas que se contraponen al fundamento, a los estatutos y a los mandamientos que Dios estableció en el matrimonio y para la crianza de nuestros hijos, es decir, en la conformación de una familia. Pero bendito sea el Señor que nos dejó su palabra para que nosotros podamos ser instruidos, y en estos tiempos en los cuales ese famoso concepto de matrimonio y de familia se está distorsionando de una manera tan lamentable, pero nosotros tenemos la palabra profética más segura, a la cual bien hacemos en atender, que es la palabra de Dios. Y lámparas a nuestros pies su palabra, y lumbrera a nuestros caminos. Y hacemos bien en atender la palabra de Dios, porque ella es la que nos instruye cómo debemos de conformar nuestro matrimonio cristiano y cómo debemos de conformar nuestra familia, y contrarrestar todas esas situaciones que se están dando allá afuera en el mundo, y nosotros ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Y ese es un enorme privilegio, pero una grande responsabilidad que nosotros tenemos. Y en base a eso he querido titular a esta enseñanza un concepto que hace muchos años se usaba para poder tratar de entender por qué la mujer se comportaba de una manera y por qué el hombre se comportaba de otra manera. Inclusive hicieron obras allá afuera para tratar de explicar precisamente la diferencia entre un hombre y una mujer. Y acuérdense de que era muy común decir: los hombres somos de Marte y las mujeres son de Venus. Yo he tratado de titularle, aprovechando de ese concepto: ni de Venus ni de Marte, sino de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. En el año de 1173 de nuestra era, se construyó una de las maravillas, considerada dentro de las 7 maravillas más grandes del mundo actual. Y me voy a referir, como introducción al tema que quiero compartir con ustedes, a la Torre de Pisa. El año 1173 se empieza la construcción de la Torre de Pisa. La gran mayoría de ustedes la conocen. No sé si los jóvenes actuales de la era actual hayan escuchado hablar de la Torre de Pisa. Probablemente sí, pero desde su construcción trajo unas cosas bien interesantes que bien la podemos traer ahorita a nuestro presente, porque lo quiero llevar precisamente a una comparabilidad sobre cómo debe conformarse y fundarse un matrimonio cristiano. La Torre de Pisa inicia su construcción en el año 1173. Es una torre que actualmente existe allá en Roma, en una ciudad llamada Pisa, precisamente. La ciudad de Pisa, efectivamente. Y más o menos tiene una altura alrededor entre 56 y 57 metros. Tiene 8 pisos de construcción. Inició con la finalidad de ser un campanario a un lado de una catedral que está allá en Roma. Pero cuando en el año de 1178, 5 años posteriores, se estaba construyendo el tercer piso y ese tercer piso se terminó, sucedió una cosa que no tenían contemplado que pudiera acontecer. Y la Torre de Pisa sufre una inclinación de alrededor de 3 metros desde el punto de vista vertical. Cuando observan ese detalle ingenieril, pues obviamente analizan cuáles fueron las causas por las cuales sufre esa inclinación la Torre de Pisa, y encuentran 2 situaciones fundamentales que originaron esa inclinación de la torre. Y una de ellas fue la cimentación y otra de ellas fue un suelo inestable. Fallas en el cálculo de la cimentación, porque no se había considerado que la Torre de Pisa estaba siendo
construida bajo un terreno que era inestable para poder soportar todo el diseño estructural con el cual habían obviamente diseñado, valga la redundancia, la Torre de Pisa. Y en base a esos dos conceptos que descubrieron en aquel tiempo, en el año 1178, de que había una inestabilidad en el suelo y había habido fallos en los cálculos de la cimentación, quiero tomar esta comparación para establecer los fundamentos que Dios ha dejado en su palabra de Dios en cuanto al matrimonio. Y sobre esa comparación tratar de traer lo que usted ya sabe, hermano, y lo que tanto ha escuchado usted en diferentes predicaciones cada domingo que nos reunimos, conferencias matrimoniales de grandes expertos, inclusive terapeutas familiares, grandes psicólogos que tratan de entender precisamente el comportamiento del hombre y la mujer en el matrimonio. Yo no soy experto en ello, pero sí conozco al que es experto y al que estableció como fundamento en la palabra de Dios cómo debe ser un matrimonio y una familia cristiana. Y en primera instancia, y esto yo quisiera que los jóvenes que ahorita me están escuchando y que de alguna otra manera o van iniciando su matrimonio o están a punto, a la vuelta de 1, 2 o 3 años de conformar un matrimonio y una familia cristiana, que pusieran mucha atención, porque los tiempos en los cuales nuestros hijos que se acaban de casar y están a punto de casarse, los tiempos que estamos viviendo, las situaciones que se están dando afuera, las leyes que se están autorizando en contra de todo lo que Dios estableció en su palabra y en su matrimonio, son situaciones en las cuales ellos tienen que enfrentarse día al día, y la mejor manera es que atiendan al consejo y al mandamiento del Señor. Y los que de alguna otra manera ya tenemos camino en esta grande bendición que es el matrimonio y la familia, y que de alguna otra manera hemos cometido errores y que a lo mejor, igual que la Torre de Pisa, nuestro matrimonio se ha inclinado, es decir, ha habido situaciones difíciles en el trayecto de estos años que hemos tenido de nuestra vida matrimonial, hemos cometido errores, muchas circunstancias indebidas, pues que sepamos que mientras Dios nos tenga unidos, tenemos la oportunidad de que los años que nos deje el Señor de vida con nuestras esposas, con nuestros esposos, podemos de alguna otra manera mejorar nuestra vida matrimonial. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces vamos iniciando la comparabilidad entre esos dos elementos que descubrieron que hicieron que la Torre de Pisa se inclinara, y uno era la inestabilidad del suelo y el otro era la falla que se tuvo cuando hicieron los cimientos que iba a sostener la Torre de Pisa. Queridos hermanos, querido amigo que nos visitas y que nos vaya a escuchar por las redes sociales, el matrimonio Dios lo establece, todos lo sabemos, desde el principio cuando Dios crea al ser humano. Pero al igual que el tabernáculo que está en los cielos y que Dios le dio la instrucción a Moisés para que hiciera un tabernáculo tipo y figura de lo que está en el cielo, de la misma manera el matrimonio fue diseñado por Dios en base al fundamento que tiene que ver con la boda que Cristo va a tener con su iglesia. El matrimonio que Dios establece, que es lo más íntimo, lo más importante entre el hombre y la mujer, es tipo y figura de lo que Cristo Jesús, aleluya, en los tiempos por venir tendrá en la boda del Cordero. No nace de la casualidad. Por eso la palabra de Dios hace una similitud, y el apóstol Pablo retoma esta enseñanza por parte de Dios de cómo debe ser la relación entre un esposo y una esposa. Toma el tipo y figura de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y toma el tipo y figura de esposo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y de esposa toma la figura, lo que viene siendo la iglesia. Y sobre ese fundamento, sobre esa verdad, nace el matrimonio y posteriormente nace la familia. La palabra de Dios viene siendo, aleluya,
el terreno sobre cual se debe de construir el matrimonio. El fundamento principal en la vida matrimonial y en la vida de la familia se sustenta en base a lo que Dios estableció en su palabra. Y si partimos de esa premisa y hacemos una comparación, entonces el suelo o la tierra donde se debe de edificar una estructura, como normalmente hacemos día a día, como este templo en el cual nos reunimos, está puesto sobre un suelo, sobre una tierra. De igual manera, el matrimonio, aleluya, tiene que ser cimentado sobre un terreno, y ese terreno viene siendo la palabra de Dios, es decir, sobre lo que Dios estableció en su bendita palabra. Y de ahí sale el primer fundamento, y el fundamento más importante que hoy en la actualidad la sociedad trata de ignorar o trata de contrarrestar, aleluya, en base a lo que Dios estableció en su palabra. Y el fundamento principal del matrimonio, y con todo el respeto lo voy a decir, sin el ánimo de establecer juicio ni establecer algo en contra de lo que se está dictando en la sociedad. Allá la sociedad será responsable de lo que está dictando. Es que Dios estableció que el matrimonio era conformado entre un hombre y una mujer. Y de ahí tenemos que partir. Génesis nos dice en su palabra, cuando Dios formó al hombre y formó a la mujer, dice que al hombre lo formó del barro de la tierra, y al formarlo Dios sopla aliento de vida y el hombre pasa a ser un ser viviente. Cuando Dios ve que todos los animalitos tenían su pareja y ve al hombre que estaba solo, Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré la ayuda idónea. Y Dios duerme al hombre, y de la costilla del hombre saca a la mujer y le da como ayuda idónea a la mujer. Y establece el segundo principio y el segundo fundamento, aleluya, de el matrimonio. El primero es que Dios estableció el matrimonio donde un hombre y una mujer se unen. El segundo fundamento que Dios establece es cuando dice: por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, Dios establece los fundamentos con los cuales se tiene que edificar un matrimonio. Y sobre ese fundamento, sobre esa verdad, sobre ese suelo, sobre esa tierra, nosotros debemos de construir nuestro matrimonio y construir nuestra familia. Algunos de alguna otra manera, como en el caso personal, cuando Dios en su infinita bondad y en su grande misericordia nos llamó, ya veníamos de alguna otra manera casados. Y cuando entramos nosotros a la iglesia y empezamos a conocer esta verdad, Dios empezó a trabajar y a poner los principios y los fundamentos para que el matrimonio entre mi esposa y yo, y posteriormente la crianza de nuestros hijos, se fundara en lo que viene siendo la palabra de Dios. Entonces, si partimos de estas premisas que estamos diciendo, entonces el matrimonio, quien lo constituye es Dios, y quien lo sustenta es la palabra de Dios. Los fundamentos en la palabra de Dios establecidos para el matrimonio son los que a nosotros debemos atender en nuestro diario vivir, invariablemente cuántos años tengas de casado. Porque es muy común que cuando una persona ya ha recorrido parte de su vida en vida matrimonial, invariablemente cuántos años tenga de cristiano, pensamos que ya nada tenemos que arreglar en nuestra vida matrimonial, y estamos en un completo error. Porque el matrimonio, hermanos, se va forjando día a día. Día a día se va forjando el matrimonio. Y yo quisiera que aquí escucharan los jóvenes, que entendieran que la mejor decisión que vayan a tomar en su vida es meter en su matrimonio, en la ecuación de matrimonio, a Dios, y Dios le va a ayudar a salir adelante ante cualquier circunstancia o adversidad que pueda enfrentar en su vida matrimonial.
Si sacamos de la ecuación a Dios en nuestro matrimonio, en la crianza de nuestros hijos, entonces va a estar complicada la situación. Más aún, hermanos, mi esposa y yo vamos a cumplir alrededor de 34 años de casado. Y cuando yo me casé, en los tiempos en que yo me casé, los tiempos que ahorita estamos viviendo no son los mismos tiempos. No son las mismas reglas que ha dictado la sociedad. Jamás yo en mi vida pensé que lo que estoy viendo ahorita en cuanto al orden del matrimonio y lo que Dios estableció entre un hombre y una mujer se distorsionara de la manera en que se ha venido distorsionando. No quiero entrar en ese detalle. ¿Por qué? Porque me interesa más hablar de la palabra de Dios que lo que está sucediendo allá afuera. Porque a mí lo que me edifica es la palabra de Dios. Lo que está sucediendo allá afuera me sirve para que yo esté atento y entonces sí conectarme con Dios y decirle: Señor, ayúdame en esto que está sucediendo allá afuera. Entonces, joven, que es el día de mañana o estás iniciando tu matrimonio o estás a punto de casarte a la vuelta de un año, 2 años, tienes necesariamente que atender al consejo de Dios. Y si lo atiendes, no te estoy diciendo que no va a haber dificultades en tu matrimonio, porque ahorita voy a hablar por lo menos de los 6 pilares que debe de tener el matrimonio. Pero sí te puedo asegurar con toda certeza, convicción, de que si Dios está en la ecuación de tu matrimonio, Dios te va a ayudar a salir adelante, invariablemente cual sea la circunstancia. Entonces, cuando un matrimonio y una familia se sustenta sobre la base o se empieza a edificar sobre un terreno firme, como es la palabra de Dios, y sobre los cimientos o los fundamentos que Dios estableció en su palabra, entonces empezamos a edificar nuestra vida matrimonial y posteriormente nuestra vida familiar. Y ahí quiero hablarle de por lo menos 6 pilares cuando ya usted construyó sobre un terreno firme y cuando usted ya puso los cimientos, aleluya, establecidos en la palabra de Dios. ¿Cuáles son esos fundamentos o esas columnas como este auditorio para poder construirlo? Después de los cimientos, de ahí se levantan lo que vienen siendo las columnas, y las columnas son las que van a sustentar posteriormente el techo. Pero quiero hablar por lo menos de 6 columnas o de 6 fundamentos o de 6 verdades que en nuestra vida matrimonial y familiar se tienen que tener necesariamente. Y el primero de ellos que quiero hablarle es sobre la columna del amor. Todo matrimonio, toda familia debe de tener la columna o debe de empezar a edificarse sobre el concepto del amor. Si no hay amor en una pareja, difícilmente ese matrimonio va a poder subsistir al paso de los tiempos. Y eso lo vemos hoy en la sociedad. Eso lo mirábamos años atrás, cuando muchas veces, lamentablemente, las personas se casaban no por amor, sino por conveniencia. Y eran matrimonios tristes, eran matrimonios que a la vuelta del tiempo, por alguna razón, la frustración los llevaba, obviamente, a que se separaran, al divorcio, o si no, tenían una vida lamentablemente infeliz dentro del matrimonio. El amor es fundamental en el matrimonio. Dios dio a su Hijo amado Jesucristo por amor a este mundo y por amor al ser humano. Dios se entregó a sí mismo por amor a la sociedad. Con amor eterno, dice el Señor, los he amado. Y por amor a Él mismo y por amor a nosotros, entregó a su Hijo amado Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso el apóstol Pablo, retomando el principio del matrimonio y de quién lo estableció, hace una comparación de Cristo y de la iglesia con el esposo y la esposa. Y al esposo le da el mandamiento de decir: amad a vuestras mujeres, así como ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia. El amor es sumamente importante en la vida matrimonial, pero no estoy hablando de un amor filial. Estoy hablando de un amor
Como dice el pastor, hay 3 tipos de amor. Ágape, del amor ágape. Amén. Del amor que Cristo manifestó por su iglesia. Y en ese amor, hermanos, no es el amor conceptualizado como lo tenemos allá en el mundo. Es el amor conceptualizado como lo tenemos aquí en la palabra de Dios. El amor ágape, el amor que en medio de la adversidad todo lo puede. Que en medio de la falta que comete un esposo o una esposa, todo lo perdona. Que el amor, aleluya, que debemos de tener nosotros en nuestro matrimonio es un amor similar como el que Cristo tuvo con la iglesia. El primer columna que debe haber en el matrimonio es el amor. La segunda columna que debe de haber en el matrimonio es la comunicación, de lo cual nos han hablado por lo menos los últimos 4 o 5 domingos en nuestra escuela dominical. La comunicación, hermano, es fundamental en la vida de un matrimonio. Si no hay comunicación, hermanos, difícilmente podemos entender o comprender a nuestras esposas y viceversa. Dios se comunicaba con su creación, con el hombre cuando lo creó y lo puso en el huerto del Edén, porque Dios se comunica con su creación. Nosotros, cuando venimos a los pies del Señor, tenemos la responsabilidad de comunicarnos con nuestro Creador. No se diga aún más con nuestras esposas o con nuestros esposos. Dios no estableció matrimonios mudos, hermanos. Es muy complicado, en el buen sentido de la palabra, entender a una persona que no tiene habla. Es muy difícil de poder pensar lo que mi esposa está pensando si no hay comunicación. Si ella no me lo transmite, difícilmente yo me voy a dar cuenta cuando ella quiere comunicarme algo. De igual manera, cuando yo tengo algo y no se lo comunico, difícilmente ella va a poder entender lo que yo quiero. La comunicación, siempre se ha dicho, es fundamental en una relación matrimonial. Sin comunicación no hay avance en el matrimonio. Y cuando hablamos de comunicación, hermano, tiene que ser cualquier tipo de comunicación. Más aquellas que sabemos que en nuestro diario vivir nos van a traer dificultades, frustraciones, tristezas, daños emocionales. Más aún esas se deben de comunicar. Porque cuando usted la comunica y usted la recibe, la percibe y la entiende, usted puede salvar muchas dificultades en el matrimonio. Yo recuerdo honestamente en el matrimonio de mis papás que muchos de los problemas que ellos tenían era por falta de comunicación. Y cuando uno se enteraba, aún en mi vida matrimonial, y cuando uno nos enterábamos de la situación por la cual se había originado un problema, decíamos lo siguiente: si esto me lo hubieras dicho en tiempo y con claridad, no hubiéramos llegado a esta situación por la falta de comunicación. Tercer pilar o tercer fundamento sobre el cual se debe edificar una relación matrimonial o un matrimonio cristiano tiene que ver con la columna del perdón. Pero no solamente del perdón, sino el perdón se da, hermanos, escúcheme bien, cuando usted pide perdón por la falta que ha cometido, pero se concluye cuando la persona que es ofendida ha perdonado. Si no, no hay perdón. Lo voy a volver a decir. El perdón se da cuando una persona que ha cometido una falta le pide perdón a la otra, pero concluye cuando la persona ofendida perdona. Si no, no hay perdón. Esa es una gran verdad. En nuestra vida matrimonial vamos a cometer muchos errores en nuestra vida matrimonial, muchos malentendidos.
por las causas que ustedes quieran. Y a lo mejor una persona, no a lo mejor, seguramente uno de los dos se va a sentir ofendido. Y quizá a lo mejor el que ofendió ni siquiera se va a dar cuenta. O a lo mejor se va a dar cuenta, pero no le va a dar la importancia necesaria porque piensa que él no hizo nada incorrecto. Y eso ha destruido matrimonios. Escúcheme bien. No ha sido la causa principal para la disolución de un matrimonio. La falta del perdón no ha sido la causa principal. Hay otra que ahorita la voy a mencionar. Pero sí ha sido la causa principal de matrimonios frustrados, de matrimonios que no viven felices, de matrimonios de apariencia. Pero dentro del hogar, cuando uno de los dos está dañado, la relación matrimonial está dañada de igual manera. Por eso cuando el apóstol Pedro se acerca con Jesús y le dice: Señor, si un hermano me viene o me ofende 7 veces, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? Y Jesús, entendiendo lo que Pedro le estaba diciendo, Jesús va más allá de lo que era el perdón. Y le dice Jesús: Pedro, no solamente digo que 7 veces, si 70 veces 7 viene, una persona te ofende, 70 veces 7 lo debes de perdonar. Jesús establecía el perdón como la base fundamental en las relaciones entre los individuos, pero es mucho más importante el perdón en una relación matrimonial, porque el perdón y la aceptación del perdón salvan matrimonios, hermano. Y eso debe ser no un hábito. Los hábitos no son, pueden ser buenos, no un hábito. Debe ser una forma, un estilo de vivir, porque déjame decirte con toda certeza, joven que estás a punto de casarte, joven que te vas a casar a la vuelta de 2 o 3 años, joven que vas iniciando tu vida matrimonial, déjame decirte que la ofensa formará parte de tu vida matrimonial. Amén. Si no, te puedo hablar de muchas historias en mis 34 años. Pero también te tengo que decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo debemos de ser cuando alguien nos ofende? No solamente el que ofendió pedir perdón, sino el que fue ofendido saber perdonar. Ahí, en ese instante, le dices al diablo, a Satanás, cuando quiere venir a destruir tu matrimonio: en el nombre de Jesús, yo detengo esto y sigo adelante en base a lo que Dios me dejó establecido en mi vida matrimonial. No deis lugar al diablo, dice la palabra de Dios. Y cuando nosotros no perdonamos, estamos haciendo precisamente eso, dando lugar al diablo. Pero la palabra de Dios me dice que nosotros debemos de perdonar. ¿Como quién? Como Cristo nos perdonó. Y tan importante es el perdón en el matrimonio que el Señor Jesucristo lo incrustó, lo incluyó en la oración modelo y dejó una de las parábolas más hermosas en cuanto al perdón para nuestras enseñanzas. Así que, amados hermanos, yo sé que lo has escuchado muchas veces, pero necesitamos llevarlo a la práctica, porque el perdón y el perdonar es una columna esencial en la vida del matrimonio y en la vida familiar. ¿Cuántos dicen amén? Cuarta columna, hermano, o cuarto fundamento para edificar una vida de un matrimonio cristiano, y es la aceptación. Qué complicado es poder aceptar a mi esposa tal y como es en la diferente etapa de su vida. Porque estamos en la reunión de jóvenes y ahí nos acompañó ese día Benjamincito, que ya
Lo voy a tomar, Benjamín, como ejemplo para decirlo, porque es muy interesante, ¿no? Y él nos hacía algunas preguntas, ¿no? Y qué bueno que está yendo, porque todo eso, lo que hablamos allá los varones, le va a ayudar en gran manera si él atiende el consejo. Aleluya, amén. Y si atiende, obviamente, a lo que está en la palabra de Dios. Y hablaba de muchas modalidades o modas que se están dando allá afuera, ¿no? Y nosotros le comentábamos, y él escuchaba que la vida matrimonial no es color de rosa como normalmente uno se imaginaba en el noviazgo, porque el noviazgo y la vida matrimonial son totalmente diferentes. El noviazgo es una etapa, obviamente, de reconocimiento, pero ahí están más a flor de piel las emociones, los sentimientos y lo que usted ya sabe o lo que usted en alguna vez pues ya experimentó, ¿verdad? Lo que ya vamos, ya estamos en la vida matrimonial. Pero cuando uno llega ya al matrimonio y establece su matrimonio, empieza una vida totalmente diferente. Una vida totalmente diferente y te encuentras con personas totalmente diferentes en muchos aspectos, desde la crianza, de la forma de concebir el matrimonio, de su comportamiento, de su personalidad, de su carácter. Empiezas a conocerla verdaderamente y hay una lucha ahí de aceptación entre ambas parejas. Y no es que no hay amor, sí hay amor, obviamente, sí hay amor, pero podernos aceptar cuando somos tan diferentes en muchos aspectos, yo creo que ese es uno de los retos más grandes cuando uno va iniciando en el matrimonio. Y aquí hay personas como el hermano Maney, mis suegros, que tienen años de matrimonio. Ya vemos algunos otros que ya pasamos de 30 años y podemos darle cátedra en lo siguiente, que todavía hasta estos días seguimos tratando de entender o nos siguen tratando de entender en el matrimonio, porque es una parte de la vida del matrimonio. Y entendernos y aceptarnos tal y como somos tiene que ver de la forma en cómo Dios nos constituyó. Por eso Dios formó al hombre de una forma, de una materia inerte, ni de Venus, ni de Marte, ni de Dios, porque Dios forma al hombre de una materia inerte y todo lo que tiene que ver con los sentimientos, con las emociones del hombre como tal, fueron dados a través del aliento de vida cuando Dios sopló sobre el hombre y pasó a ser un ser viviente. Y la forma en cómo Dios constituye a la mujer, ya la constituye no de una materia inerte, sino de una materia que ya tenía vida, sentimientos, emociones. Y cuando Dios extrae de la costilla y forma a la mujer, ahí en ese momento hay algo que al hombre le es incompleto, porque ya no tiene lo que originalmente tenía, pero ahora Dios le constituye a la mujer y la mujer ahora tiene lo que al hombre le hace falta y viceversa, el hombre tiene el complemento de lo que la mujer le hace falta. Entonces esas diferencias por las cuales somos tan diferentes la mujer como en el hombre, en nuestras situaciones emocionales e inclusive en nuestro sexo, en la forma en cómo Dios nos constituyó, son diferentes, pero cuando nos complementamos, esas diferencias, cuando las llevamos de acuerdo a la palabra de Dios, vienen a ser una enorme bendición en nuestra vida matrimonial. Cuando entiendes que esa diferencia Dios la puso, no porque a Dios se le ocurrió, porque Dios falló en el proyecto del matrimonio, no, porque Dios así lo quiso hacer, para que cuando en cierta manera tú aceptaras a tu mujer, la comprendieras y viceversa, entonces le encontraras el deleite de esas diferencias en tu vida. Y ese es un enorme reto en el matrimonio, la aceptación. Pero cometemos el error de que la aceptación la queremos entender desde el punto de vista intelectual. Y ahí te vas a topar con pared. Porque si quieres tratar de entender por qué la mujer en los periodos que le vienen de cada mes, su situación emocional cambia, no lo vas a entender. Lo tienes que comprender. Amén, hermano Oscar. Así es.
y no nos queda otro recurso más que la comprensión. El entendimiento es una característica del raciocinio. La comprensión es una característica del corazón. No te entiendo, te comprendo y te amo porque así Dios te hizo para que fueras complemento en mi vida. Y cuando la mujer no entiende al hombre, porque muchas veces, hermano, no es justificación. Estoy partiendo de la palabra de Dios. Nosotros como seres humanos en el matrimonio tenemos la obligación, ya que conocemos la palabra de Dios, de trabajar en las áreas que Dios sabe que necesitamos trabajar. Eso que quede bien en claro. Porque la esposa no se puede quedar con esa idea de que así Dios la crió. No. Si sabe que eso le está originando algún problema en el matrimonio, tiene que tener disposición para poder que esa situación que es inevitable que venga, que sea la más productiva para la vida del matrimonio. Y de igual manera el hombre, somos muy ásperos, muy pocos dados a decirle a la mujer te amo, a manifestar ese amor como Cristo amó a la iglesia. Nos cuesta mucho por nuestra idiosincrasia, por las creencias que tenemos, por la formación que tuvimos, por lo que usted quiera. Pero cuando viene la palabra, cuando viene luz a tu oscuridad, cuando viene el conocimiento de Dios y la palabra de Dios te dice que debes de amar a la mujer como el vaso más frágil, así como Cristo amó a la iglesia y tratarla de esa manera, ya no tienes excusa. Entonces quizá a lo mejor eres áspero, quizá a lo mejor tus padres no te enseñaron, aleluya, cómo tratar a una mujer. A lo mejor vistes un ejemplo que totalmente se contrapone a la palabra de Dios, como quiera que seas, pero cuando tienes el conocimiento y la instrucción de parte de Dios, ya no te puedes justificar. Lo que sí puedes hacer es decirle, Señor, aquí estoy. Y entonces pedirle a Dios que te ayude. Y decirle, Señor, no entiendo, pero ayúdame a comprenderla. Y cuando esa actitud viene del corazón, hermano, entonces esa diferencia en tu esposo y en tu esposa resultan para bendición. Amén. La aceptación es fundamental en la vida de un matrimonio. Número 5. La fidelidad. Hermano, ahorita le hablaba que la aceptación, no era la causa principal de los divorcios, pero sí una de las causas principales, y la falta de perdón también, sí una de las causas principales de que muchos matrimonios no vivan felices y vivan frustrados. Pero la fidelidad, hermano, aunque ya en estos tiempos parecería ser que ese concepto de fidelidad no existe, déjame decirte, no existirá allá afuera, pero sí aquí en la palabra de Dios. Y es un pilar, una columna, un fundamento esencial en el matrimonio. Y no quiero abundar en ello, porque usted sabe el concepto de fidelidad. Y en la fidelidad tiene que ver la honra, el respeto hacia tu pareja, hacia tu esposo y hacia tu esposa. La fidelidad es sumamente importante en el matrimonio. Sí, bueno. Y la voy a retomar al último, al finalizar, ya estoy por concluir, hermano. Al finalizar la voy a retomar. Y el sexto pilar que quiero
Sí. Y las... Bájale un poquito. Y la sexta columna, fundamento que te quiero comentar, puede haber más, hermanos, pero quiero mencionar estas 6, tiene que ver con la intimidad. La intimidad, hermano, es un regalo de Dios en el matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? La intimidad, hermano, es la comunicación corporal que Dios le dejó al matrimonio para que en esa intimidad encontráramos el deleite y el disfrute de nuestra esposa y de nuestro esposo. Cada uno de nosotros cultivamos la intimidad de diferente manera. Y como dice la palabra, intimidad quiere decir que es algo íntimo, propio, que nadie tiene por qué saberlo, porque ese es el secreto entre mi esposa y entre yo como su esposo. Y eso es lo más secreto de nuestra vida. Obviamente, el concepto de intimidad se tiene que regular bajo los principios del Señor, no bajo los principios que dicta la sociedad. Pero Dios dejó establecido el placer de la intimidad como un medio de comunicación, vamos llamándolo así, un regalo o un premio cuando nosotros obedecemos el mandamiento del Señor. Y como consecuencia, obviamente, la extensión de nuestros días, de nuestras generaciones. Pero la intimidad, hermano, es sumamente importante en el matrimonio. Y aquí quiero hacerle un comentario y me voy a dirigir particularmente a los hombres, con todo el respeto que me merecen. Tenemos un concepto erróneo en cuanto a lo que es la intimidad, porque si bien forma parte de la intimidad lo que tiene que ver con el acto sexual, la intimidad no es el acto sexual. Es parte del concepto de intimidad, que en alguna etapa de nuestra vida, cuando inicia nuestro matrimonio, quizá la mejor representa un alto porcentaje del concepto de intimidad, cuando en el transcurso del tiempo ya ciertas circunstancias van cambiando nuestra vida, nos damos cuenta que no solamente el acto sexual representa intimidad, sino también cómo yo trate a mi esposa, cómo la respete, cómo la ame, cómo le digo o le transmito eso que siento en mi corazón hacia ella, ese abrazo que muchas veces la mujer necesita, ese mensajito que ahora debemos de aprovechar el celular para cosas que edifican y poderle mandar un mensaje, en decirle, ¿sabe qué? Tesoro, te amo. Tesoro, eres la mujer que Dios diseñó para mí. Me siento enormemente feliz porque estás a mi lado. Aleluya. Aleluya. Y de igual manera se lo dejó también a la mujer. De igual manera la intimidad es sumamente importante, pero es más allá de cualquier situación del acto sexual que podamos nosotros llevar a cabo. Quiero ser muy claro y transparente con ustedes. Yo trabajo mucho en este aspecto en mi vida, pero por alguna circunstancia, a través del proceso con el cual yo estoy caminando con el Señor, le digo con toda sinceridad, ya se los comenté anteriormente, ahora he entendido la importancia que tiene mi esposa en mi vida. Ahora valoro lo que ella es en mi vida, porque ella ahora está más unida a mí. Ahora ella de alguna otra manera me ayuda a conducirme. Y cuando voy y la veo y que a lo mejor batallamos un poquito, entonces yo le digo dentro de mí, Señor, gracias por la mujer que me diste, porque ha sido una enorme bendición.
Y para mí eso también es intimidad. Cuando ella me abraza, cuando ella me agarra de la mano, cuando me dirige, cuando me cuida. Hay otros valores que ahora han tomado. No estoy diciendo que lo anterior en cuanto a lo sexual, no me malinterpreten. Pero quiero transmitirles, sobre todo a los varones, que si usted quiere ser una persona que realmente tenga a su mujer en contentamiento, háblele bonito. Dígale cuánto la ama, cuánto la aprecia, cuánto la valora, cuánto ve el esfuerzo que ella hace en casa, cuánto representa para usted, porque es su ayuda idónea. Amén. Ya por último, hermanos, después de que establece el fundamento, el terreno sobre el cual se debe edificar un matrimonio, y hemos mencionado algunos de los pilares fundamentales dentro del matrimonio, entonces, ¿qué es lo único que falta para poder ya tener completo el edificio, la casa, la obra, como ustedes quieran? El techo. El techo, hermanos, es el que le da la seguridad a una edificación, cualquiera que sea ella. Y el techo, hermano, se logra de una sola manera. Eso dependerá de la comunión que usted y yo tengamos con el Señor. Si nosotros cultivamos una relación con el Señor, aleluya, entonces Dios no solamente pone el techo, sino también lo impermeabiliza. No solamente lo impermeabiliza, sino que le da el mantenimiento. Y ese techo representa seguridad en el matrimonio y seguridad para nuestros hijos. Y eso tiene que ver con la comunión con el Señor. Y eso solamente usted, su esposa, lo pueden hacer con el Señor. Acabo de ver una serie ahí en cable. No sé si algunos lo han visto, es en el canal 103 de Imagen. Están pasando unas series. Ahorita están pasando la vida de Moisés y los 10 mandamientos. Quizá a lo mejor se salen de muchos esquemas, pero como conozco la palabra de Dios, algunas de las escenas me traslado y veo lo que está sucediendo. De acuerdo a las escrituras, algunas cosas no concuerdan, pero me quedo con las que concuerdan. Pero acabo de ver no sé cuántos tuvieron la oportunidad de ver la vida de José en Egipto. Hermanos, uno lee en la palabra de Dios la vida de José, desde cuando sucedió todo, de los sueños, cómo él fue el predilecto de su padre, de Jacob, cómo sus hermanos fraguan el plan para venderlo, cómo es vendido, y todo lo que usted ya sabe, la integridad de José ante la esposa de Potifar, el encarcelamiento de José, todo el sufrimiento de José, cómo Dios después lo saca y lo pone al frente de todo Egipto después de Faraón. Y yo rescato mucho la integridad de José y de los principios que a él le fueron transmitidos en cuanto a Dios. Pero hay algo que comentamos mi esposa y yo. Ahí en Egipto, cuando José ya es constituido como el segundo hombre en todo Egipto, después de Faraón, él se casa en Egipto y tiene 2 hijos, Manasés y Efraín. Y si usted se da cuenta, dentro de los nombres de las 12 tribus de Israel, no se menciona la tribu de José, sino se menciona la tribu de 2 nietos de Jacob, de Manasés y Efraín. Porque cuando Dios le dice a Moisés que distribuya y a Josué que distribuya la tierra que conquistaron,
Jacob, en compensación por lo que hace José cuando los manda a traer a Egipto, le da 2 porciones a José, porque eran 12, quitamos a José, quedan 11, pero acuérdense que la tribu de Leví no tuvo heredad, sino la heredad de la tribu de Leví era el Señor, y ellos iban a participar de todas las demás tribus. Y en compensación ya quedan 10 de lo que José hizo. Dios a través de Moisés y de Josué le dan las otras 2 porciones a José a través de Manasés y de Efraín. Así es, ¿verdad? Ok. Doc, ¿así? Así es. Muy bien a los nietos. Así es. Pero ¿sabe qué es lo más interesante, queridos hermanos? Y con esto quiero concluir. Uno pensaría que esos 2 descendientes de José iban a seguir lo que su padre había hecho. Y si usted lee el libro de Oseas, con esto quiero concluir, ya he dicho 3 veces, se da cuenta que los hijos de José, como los hijos de los sacerdotes, como los hijos del sacerdote Elí, aún como los hijos de Samuel, grandes hombres de Dios, no siguieron los caminos de su padre. Ojalá usted tenga la oportunidad. Yo me quedé sorprendido cuando en Oseas el Señor reclama a estas 2 tribus, a la tribu de Efraín y a la tribu de Manasés, cómo ellos se contaminaron con los ídolos, con los dioses paganos y con los pueblos paganos, las creencias del mundo. ¿A qué voy yo con esto ya? A que nuestra tarea como padres no ha terminado. Si usted cree, hermano Maney, hermana Chelita, don Ramón, doña Susana y algunos de los que más antigüedad tienen, que ustedes ya cumplieron, quiero decirle que tienen algo más importante todavía por hacer. Y es enseñarle a sus hijos y a la descendencia de sus hijos al Dios que ustedes han conocido. Porque el mundo cada vez está más complicado. Y nosotros como padres que tenemos todavía hijos que todavía no se casan, o hijos que se casaron y están criando, tenemos una enorme responsabilidad de enseñarles los estatutos, los mandamientos que Dios estableció en su palabra en cuanto al matrimonio y en cuanto a la familia. Porque el mundo se está tornando cada vez más peligroso. Hay algo que rompe con ese cerco de seguridad, con esas pequeñas zorras que echan a perder la viña. Y eso se llama testimonio. Si nuestro testimonio no es congruente a la palabra de Dios, haga de cuenta que usted ha derrumbado el techo, y entonces el enemigo puede en un momento determinado tomar ventaja. Debemos de dar testimonio en nuestro matrimonio. Debemos de dar testimonio a nuestros hijos de que lo que nosotros hemos conocido de la palabra de Dios se ve reflejado en nuestra vida. Es el arma más poderosa que nosotros tenemos. Y Jesús lo dijo en el Sermón del Monte. Una luz no se esconde abajo de ¿qué? Así es, sino que se pone en un lugar alto para que alumbre a todos. Y los hombres, cuando vean las buenas obras, glorifiquen a Dios. Eso se llama testimonio. Y nuestro testimonio debe de avalar nuestros dichos.
Y los principales que deben de salir beneficiados cuando nuestros dichos son avalados por nuestro testimonio son nuestros hijos. Y entonces nuestros hijos mirarán al Dios de su padre y podrán en un momento determinado enfrentar lo que el mundo les está ofreciendo. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. ¿Cuánto le dan un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuánto le dan gracias a Dios por el esposo que tienes? ¿Cuántos esposos le damos gracias a Dios por las esposas que Dios nos puso? Nuestra gran ayuda idónea. Valoremos a nuestros esposos, valoremos a nuestras esposas, seamos colaboradores unos juntos con otros. Y si algo por alguna razón en el pasado no se hizo de manera correcta, hoy dice la palabra de Dios, hoy Dios hace que sus misericordias sean nuevas cada mañana. Bendito sea el Señor. Póngase de pie, por favor.